Shabbat Shalom, hermanos. Vamos a dar inicio a la enseñanza para este día de reposo de hoy y lo vamos a hacer con la parashá correspondiente a este día. La parashá significa la porción de la escritura que es enseñada en todas las sinagogas este mismo día, desde los tiempos del Mesías y antes hasta los días de hoy. Siempre se trata de estudiar los mismos versículos, los mismos capítulos en todas las comunidades judías y hoy día también en las judías mesiánicas y en las mesiánicas también. Después explicaremos esas leves diferencias que hay entre mesiánico y judío mesiánico y también pues entre el judaísmo ortodoxo, pero recordando que el Mesías era un rabino, no era un pastor, no era un sacerdote. A él le dijeron las mujeres que fueron a preparar su cuerpo, cuando lo vieron vivo después de haber dado su vida por nosotros, rabí. Lo abrazaron mi maestro, mi rabí, ¿verdad? Mi rabino. Pero con una característica muy especial, y era que este rabino era el maestro de maestros, ¿verdad? No solamente eso, era el rey de los reyes, señor de los señores. Tiene una cantidad de títulos que fueron otorgados por Dios proféticamente incluso antes de que viniera a visitarnos. Pero en su propia revelación, cuando vimos que el Mesías le toca leer una parashá también, una haftará más bien, dicen que fue el día de reposo a una sinagoga conforme a su costumbre, o sea, era costumbre del Mesías ir a la sinagoga en este mismo día que lo estamos haciendo nosotros, y el dirigente de esa sinagoga le dio el rollo del profeta Isaías, dice las escrituras, ¿verdad? Y entonces a él le tocaba exponer esa parte que todas las sinagogas estaban leyendo en ese momento. Y él lee el rollo del profeta Isaías, y ahí donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y después de terminar esa explicación de leer la Torá y la Haftará, él explica: de cierto les digo que esta palabra, esta profecía, gracias hermano, se ha cumplido delante de vuestros ojos hoy, dando a entender que él era ese Mesías prometido, pero también en esa función de maestro, de exponer las escrituras, como nos enseñaba también nuestro hermano Alberto, nuestro hermano Carlos, el hermano Roberto. Parte del ministerio del Señor era exponer la palabra de Dios. Y diríamos que más que los milagros, ese era el corazón de su mensaje, ¿verdad? Siempre estuvo escrito. ¿Cómo lees? Escrito está. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, para que sepan que yo soy el Mesías, que el Hijo del Hombre tiene que padecer, morir y resucitar, como está escrito en la ley y en los profetas. Siempre regresamos a la palabra de Dios, que es el testimonio de que Dios ha ingresado en nuestra historia para revelarnos que Él es el Creador y Él es el Redentor y que no hay otro como Él, ¿verdad? Entonces, esa parte es importante, porque los milagros acreditaban quién era el Mesías, ¿verdad? Quién era Yeshua, qué carácter tenía, que era superior a los demás maestros, a los demás rabinos, porque él venía desde antes profetizado y más en las escrituras, más profundamente nos muestra, no, es que él fue el que creó los cielos y la tierra. Entonces la conclusión termina siendo: Dios se hizo hombre, Emmanuel, Dios con nosotros, ¿verdad? Pero dentro de esa introducción a nuestra propia historia humana, él vino con estas características dentro de este pueblo que él mismo creó, porque Israel no era nada, no existía, y él toma a un hombre viejo de 90 años y su esposa estéril. Ellos ya iban a perecer, no iban a dejar descendencia, ¿verdad? Y lo llama, lo saca de la idolatría: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, aléjate de todo eso, ven a mí, ven a la vida. Similar al llamado que le hace el Señor a Lázaro: está muerto, no hay nada allí, sal, abran la puerta que está vivo, ¿no? Debe oler a feo, ya van 4 días, sácalo. Y Lázaro salió, ¿verdad? Porque el que lo llama es quien crea, quien sustenta toda la creación. Entonces,
cuando ese mismo Mesías se introduce en el mundo, se hace hombre, Él lo hace dentro de un marco especial que es las Sagradas Escrituras. Y por eso cuando las enseñamos, vamos a ver que todo está conectado. Hay enseñanzas por fuera, dentro de algunos de nuestros hermanos creyentes, que no son mesiánicos, valga decirlo, donde ven, no, la ley está en contra de la gracia, no puede, es agua y aceite, eso no se puede. Pero así no vemos que fue el ministerio del Señor, ni de los apóstoles. Todos ellos tenían que ir a las Escrituras para demostrar la mesianidad del Señor, y no solo eso, después de demostrar la mesianidad del Señor y de que las personas se convertían, eran regeneradas desde lo más profundo de su ser a través del obrar del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, estas personas empezaban un caminar de santificación. Y la santidad no se da con otra cosa que no sea la misma palabra de Dios. De manera que, por un lado, las Escrituras nos muestran nuestra vida pecaminosa, nos muestran, mira, cómo eres en realidad. O sea, que es lo que nos habla los apóstoles en el Nuevo Pacto, como mirar en la perfecta ley como si fueras un espejo. Entonces tú te estás comparando con nada más y nada menos que Yeshua, varón perfecto, aprobado por Dios, nunca cometió pecado, y claro, ese reflejo te muestra tal y como tú eres. Yo no soy nada como Él. Y entonces lo que la ley dictamina es muerte. Pero la misma ley te dice, todo aquel que quiera arrepentirse venga, porque hay una manera de que esa muerte sea transferida a un inocente, en aquel tiempo los corderitos, a través del sacrificio, a través de un templo que Dios propició. Eso no fue que se lo inventó Moisés, ni vamos a hacer esto aquí y tenemos un negocio. No, Dios mismo dijo, hagan este templo, traigan y llamen a estos sacerdotes, yo los voy a ungir, los voy a investir, los voy a preparar, y cuando pequen, traigan un animalito inocente, pongan su mano sobre él, confiesen su pecado. Ese pecado va a recaer sobre ese inocente y esa inocencia va a caer sobre ustedes. Entonces las Escrituras nos dicen, si has pecado, Dios ha provisto una manera para que tu pecado sea castigado sin que te elimine a ti. Ha provisto un camino para que tú vengas a Él en propia y en pura limpieza, propiciada por Dios. Entonces tú te acercas y Dios te recibe con gracia, con amor, y el castigo sí recae sobre alguien, ¿verdad? Eso es lo que nos muestran las Escrituras y es lo que vamos a ver en esta parashá, en la cual nos empieza hablando del aceite de las lámparas, después nos empieza hablando del candelabro de oro, o está conectado con ese porque ese aceite que encendía esas lámparas hacía referencia a ese candelabro de 7 brazos, la menorá, ¿se acuerdan? También nos habla de la consagración de Aarón y sus hijos como sacerdotes al servicio de Dios para que se eliminaran los pecados. O sea, la idea no era tener un grupo de gente encumbrada, ni mucho menos, sino de personas al servicio de Dios luchando contra todo lo que es negativo y malo para nosotros, Satanás, el mundo, la carne misma de nosotros, que todo produce inmundicia y nos hace alejarnos de Dios, como dice las Escrituras. Es que sus pecados han hecho un muro de separación entre ustedes y yo, pero Dios derrumba ese muro a través del sacrificio del inocente, ¿verdad? Esa es la idea que está contemplada en las Escrituras y que después se nos revela. Es que no era un animal, es que no era un ser humano normal, es que era alguien al que le llaman el Cordero, no de la humanidad, sino de Dios. Dios lo proveyó. Estaba desde el mismo inicio cuando estábamos hablando de Abraham, ¿se acuerdan? Abraham, hombre viejo, no iba a tener hijos, iba a perecer. El que le iba a heredar era su siervo, el Damaseno, Eliezer, ¿se acuerdan? Dios lo llama y le dice, sal de tu tierra, de tu parentela, sí, te bendeciré, serás bendición, una nación saldrá de ti, multitud de naciones, o sea, una cantidad de bendiciones que no se podía imaginar una persona que estaba al fin de sus tiempos, estaba próximo a morir. Y Dios le dice, vas a tener un descendiente, un hijo con tu esposa Sara, la estéril. Era Sarai y le cambiaron el nombre.
a Sara. Y después Dios le dio un hijo que se llamaba Isaac, ¿se acuerdan? Y después Isaac estaba en la misma situación, o sea, para que sepan que no era una nación normal. Dios produjo el milagro de que una mujer estéril y un hombre ya viejo de 90 años tuvieran un hijo. Después, ese hijo que se casó también tenía el mismo problema. Mujer estéril, ¿cómo hacemos, Señor? O sea, no se van a poder. Humanamente no podemos, es lo que se quiere decir eso. ¿Qué hacemos? Entonces ellos oraban, le pedían a Dios y Dios le contesta, listo, vas a tener 2 hijos. Y tienen a Jacob y Esaú. Y después de que los tiene, una pelea en el mismo vientre. ¿Qué está pasando aquí? 2 naciones hay en tu vientre. Entonces el mayor servirá al menor. Ya se sabía que a pesar de que uno naciera primero que el otro, el primogénito de Dios, escogido por Dios para llevar esas promesas, iba a ser Jacob. Después Jacob entra en una cantidad de problemas, mejor dicho, lo quiere matar a su hermano, y allí Dios provee por medio de su gracia, de su amor y de su poder, pasando por alto los pecados de todos nosotros, porque no vamos a decir, es que los profetas y los patriarcas eran pecadores y tal. Nosotros no. Las escrituras dicen todos somos pecadores. Entonces llegan y Dios saca una nación de allí que le llama Israel. El hermano Carlos nos estaba enseñando eso. Y a través de esa nación prometió algo que ya había dicho en Génesis, porque todas esas promesas empiezan con Eva, ¿se acuerdan? Tu simiente y la simiente de la serpiente estarán en una lucha constante, una pelea sin cuartel. En esa pelea, la simiente de la serpiente herirá en el talón, una herida que no es mortal, a tu simiente, a tu descendiente especial. Empero, ese descendiente especial, esa simiente que va a salir de ti, Eva, a través de ti, de tu descendencia, ella le herirá en la cabeza, va a poner fin a esa disputa, ¿verdad? Y allí viene desarrollándose todo eso, y dentro de ese marco está lo que vamos a leer ahora también, para que no se olvide de todo eso. Si usted lo desconecta de toda la escritura, puede sacar cualquier conclusión, pero las escrituras son integrales, están entrelazadas y no son contrarias, no son mutuamente excluyentes, es todo lo contrario. En el primer pacto vemos que siempre profetizaban hacia adelante, y acá en el Brit Hadashah, pacto renovado, nuevo pacto, siempre llamaban a recordar lo que estaba profetizado para validar ese mensaje, ¿verdad? No se podía separar. Y el mismo Mesías lo decía, le decía a los fariseos, ojo, ustedes no creen en Moisés. Si creyeran en Moisés, en mí creerían, porque Moisés habló de mí. Jesús que estaba diciendo, ustedes que dicen ser siervos de Moisés, seguidores de él, estando en contra mía, están revelando y mostrando que ustedes nunca han creído en él. Todo el Tanakh, toda la Torá, Jesucristo lo decía, Yeshua el Mesías, la ley, los profetas y los escritos hablan de mí. Entonces vamos a ver que habla del Mesías, de su reino. Como decíamos en las alabanzas, revélanos tu reino, Señor. Cuando el Mesías estuvo acá en medio de nosotros, decía, el reino de los cielos está entre ustedes. Y resulta que a pesar de que el Mesías muriese y resucitase y subiese al cielo, ese reino se quedó aquí en presencia de todos los que hayamos recibido ese mismo Espíritu por medio del cual fue resucitado y levantado de entre los muertos. O sea, y hay una presencia espiritual del reino de los cielos en este mundo que está caído y que está condenado. Entonces, hoy en día el reino de los cielos se ha quedado en presencia del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, que era la promesa que estábamos esperando también conforme a las Escrituras. Y va a llegar una culminación de este proceso en la que este reino, que no es solo espiritual, se va a manifestar físicamente. Y cuando llegue ese momento, los hijos de Dios, que hoy en día están ocultos al mundo, que la gente no sabe, ay, ¿cómo sabremos si son tus discípulos? Esa era una pregunta válida. Por su fruto los conocerán, porque se aman los unos a los otros. Fingir el amor es muy complicado.
porque no es de palabras como le enseña el griego, no, que yo te amo, te hago un poema, te hago una canción, pero estoy haciendo cosas contrarias a lo que estoy diciendo, eso es falso. Sus frutos son evidentes, ¿verdad? Un árbol malo no puede dar buen fruto, un árbol bueno no puede dar mal fruto, es así de sencillo. Entonces, por sus frutos los conocerás, ok, pero va a llegar el día en que ya no solamente va a ser por esa evidencia observable, sino que también la mortalidad que hoy nos acoge, nuestros cuerpos de carne van a ser revestidos para, si estamos vivos en el día en el que el Mesías regrese por segunda vez, dice que seremos transformados. Y los que estén en el polvo de la tierra, los que estén en los sepulcros, se van a levantar. Esa es la promesa y la esperanza que siempre ha estado en las Escrituras. Único libro que habla de resurrección. Todos los demás, reencarnación, transmigración de alma, el fantasmita Gasparín, que recogiendo los pasos, que se van para allá para, ¿cómo es que dicen en ese otro lado? ¿No? Que el alma en pena, el purgatorio, una cantidad de lugares que las Escrituras nada más te dicen. Hay dos caminos nada más, no hay nada intermedio. Está la vida y la muerte, la luz y las tinieblas, el bien y el mal. Y Dios dice, escoge la vida para que vivas. Te recomiendo. Escucha, Israel. Entonces vamos a empezar a leer esta parashá. Para los que la leyeron, ya sabemos que se llama Tetzaveh, significa mandarás. Está en Éxodo 27, 20 hasta el 30, 10. No la vamos a leer toda ahora. Saqué unos apartes y vamos a irlos conectando con el Brit Hadashah, con el nuevo pacto, porque eso era lo que hacían nuestros primeros maestros, que fueron los apóstoles, discípulos del maestro de los maestros, que es Yeshua. Hay un dato histórico, que no sé si sabían, que esa palabra rabí, más que maestro, significaba un maestro superior a los demás, algo así. Y esa palabra no estaba en el judaísmo, en la conciencia del judaísmo reciente. Cuando ellos empezaron a ver los evangelios, que muchos, esto es sabido por todos, lo utilizan como un registro histórico muy acertado. Al principio querían desvirtuarlo, que eso no, pero hoy en día tienen que ir a los evangelios, arqueólogos, ateos, judíos, creyentes, todo el mundo, para validar qué era lo que ocurría en esos primeros siglos, ¿verdad? En el primer siglo y más adelantico ahí. ¿Por qué? Porque no hay otros registros más cercanos a ese momento de la historia que las Escrituras. Y de allí es de donde el judaísmo moderno saca la palabra rabí, pero se la aplicaban a Jesús y a similares porque eran maestros que tenían discípulos, que tenían muchos discípulos. ¿Se acuerdan que los discípulos tenían 70 discípulos y estos discípulos tenían más discípulos? Y esa era prácticamente la misma estructura que está en la parashá de Yitro. ¿Se acuerdan de Yetro? Suegro de Moisés, que cuando ve a Moisés sentado atendiendo a todo el pueblo le dice, hombre, tú te vas a morir con tanto problema. Te recomiendo que a los príncipes de tu pueblo, ¿cuántos príncipes eran? 12, porque habían 12 tribus, ¿verdad? Entonces cada tribu tenía su príncipe. Y entonces decía, hombre, sobre tus príncipes pon 10. O sea, los príncipes tenían 10 a su servicio que le iban a enseñar a juzgar, a impartir justicia, a ayudar, a enseñar. Y esos 10 tendrían 100 y esos 100 tendrían 1000. Entonces es una estructura en la cual se pretendía enseñar las Escrituras, aplicarlas, y si hacía un caso fácil que estuviera entre los miles de allá, ellos lo resolvían. Si era muy difícil para ellos, lo escalaban al siguiente nivel. Yo no puedo con esto, entonces iba a los de los 100. Si los 100 no sabían, entonces iban a los 10. Si los 10 no sabían, esos 10 del príncipe iban al príncipe. Si el príncipe no sabía, iba a Moisés. Si Moisés no sabía, ¿qué pasaba? Le consultaba a Dios y Dios respondía. Y así se resolvía todo asunto. Entonces esa estructura estaba en las Escrituras. Y de esta manera era que Dios empezaba a enseñar su justicia, su palabra a todo el pueblo, ¿verdad? Entonces tenemos que la parashá se llama Tetzaveh,
Esa parashá significa mandarás. Empieza en Éxodo 27:20 al 30:10. Y el primer tema que empieza a hablar es del aceite de las lámparas. Habla en plural, pero no se imagine varias como yo me lo imaginé en algún tiempo. Era una sola lámpara que era la menorá, y la menorá tenía una estructura de 7 brazos y cada bracito era una lámpara, a eso se refiere, ¿verdad? Entonces, vamos a leer desde el 20. Dice, y mandarás, ahí aparece la palabra en hebreo tetzabé, que fue traducida por mandarás. Entonces dice, y mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Entonces allí aparece, y ya les voy a mostrar en otro versículo que sí son las lamparitas de la menorá, ¿verdad? Un punto aquí para que lo tengan en mente, porque la siguiente parashá es donde Nadab y Abiú hacen el estrago y mueren. Allí dice, traigan aceite puro de olivas machacadas. El aceite puro de olivas machacadas es como cuando usted compra el aceite de oliva extra virgen, creo que es. Eso significa que solo en la primera exprimida se extrae ese aceite, que es el más puro, y ya. Hay otros aceites que no solamente hacen la primera exprimida de esas olivas, sino que vuelven y vuelven a exprimir, y entonces ahí se viene sedimento. Entonces eso era lo que lo hacía contaminado a los ojos de Dios, ¿verdad? Porque a Dios le interesa detalles que a veces nosotros pasamos por alto para mostrar cuán santo es Dios. Dios no es como nosotros, mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, ni mis caminos como vuestros caminos. Y en estas pequeñas cosas y en estos pequeños detalles, Dios está mostrando, yo miro algo que tú no ves, ¿verdad? Entonces hay veces que la gente, no, te mueres hoy, ¿para dónde vas? Para el cielo. Yo soy bueno, y tal, tú eres bueno, seguro. Bueno, está bien, no tanto. Y ahí empieza la conciencia que Dios nos puso a decirnos, no eres tan bueno como crees. Acuérdate que, ay, verdad, yo hice esto y lo otro. Sí, tengo cositas, que esas cositas, si uno las mira con el ojo de Dios, uno dice, no, Señor, estoy totalmente muerto en delitos y pecados, estoy condenado, necesito ayuda, ¿verdad? Desde las cosas más pequeñas Dios empieza a mostrarnos esa gran revelación de su santidad. Tan así que en las Escrituras los varones del Señor, siervos en los cuales Dios había puesto el Espíritu Santo temporalmente, ellos veían un ángel y temblaban y se le arrodillaban y ay Dios mío, y tenían que ser fortalecidos a veces y a veces se equivocaban y iban a adorarlo. ¿Será que este es Dios? No, espérate que yo soy consiervo tuyo. Acuérdense del apóstol, adora a Dios, a mí no, yo no soy digno de adoración, porque ellos tienen la misma reacción cuando se acercan al trono de Dios. Dice las Escrituras que ni siquiera se tapan los ojos y claman, santo, 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 arrojan las coronas. Ellos saben, ¿verdad? Los demonios también lo sabían cuando veían a Yeshua en forma humana. ¿Qué tienes contra nosotros, Hijo del Altísimo? Todavía no ha llegado el tiempo para que tú nos atormentes. Ni el arcángel Miguel, que cuando estaba peleando con Satanás el cuerpo de Moisés, se atrevió a proferir juicio de maldición. Él dice, el Señor te reprenda, yo no puedo. Y aquí estaban los demonios pidiendo cacao. Déjanos irnos a los cerdos, déjanos alejarnos de ti. Tu luz es muy brillante, no puedo soportarla. Y salieron y bueno, váyanse. O sea, la autoridad que tenía el Mesías en forma humana, lo hiciste menor que los ángeles, ¿verdad? Pero estamos hablando de alguien que tiene la potestad para decirle a un demonio o a miles de demonios, salgan de allí ya. O para que los demonios se le arrodillen y le digan, todavía no, por favor, sabemos que viene ese día, pero entonces como todavía no ha llegado, déjanos alejarnos de ti, ¿verdad? Entonces, en esas cosas pequeñas que las Escrituras dicen, hay una cantidad de revelación que está siempre conectada con las Escrituras. Yo no necesito venir a decirle aquí, tuve un sueño y el Señor me habló que me vistiera así. Tanto que hay en las Escrituras. Y imagínense lo que falta. Entonces, vamos a seguir. Para hacer arder continuamente las lámparas, dice el verso 21, en el tabernáculo de reunión, fuera del velo que está delante del testimonio, las pondrás en orden
las pondrás en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante de Adonai desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Ahora estamos hablando del templo. Lo que pasa es que esto viene de un desarrollo de las otras parashas. Ustedes, responsabilidad suya, estudiar las escrituras. Sería bueno que estudien también la parashá y también sigan sus propios discipulados y otras cosas, ¿verdad? Porque no es solamente el día de Shabbat donde se estudia la palabra de Dios. Usted debe estudiar, leer, aplicar y sáquele tiempo siempre a Dios, aunque este tiempo sea reservado, los demás días también son válidos. Ahora dice en el versículo 31, aquí se me pasó poner que esto era del capítulo anterior, ya les voy a decir, Éxodo 27, un capítulo antes, del 31 en adelante, vamos a leer allí ahora. Perdón. Era el 26, creo que es, 26:31. Sí. Entonces dice así: harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo, y se hará el candelero, su pie y su caña, sus copas, sus manzanas, sus flores serán del mismo, y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro. Después dice, no es el... Debe ser un capítulo antes, hermanos, me disculpan. Éxodo 25 ayúdenme con la cita, porque se me borró el... Gracias, hermanos. Éxodo 25, corrijo, del 31 al 32, acabamos de leer. Allí nos están hablando del candelero de oro que tenía 6 brazos, 3 a un lado, 3 al otro, y el piloto, eran 7. Y entonces en ese mismo Éxodo 25 vamos a saltar al verso 37 para que vean que un candelabro lo cuentan como 7 lamparillas, que es a lo que se estaba refiriendo ahorita Éxodo 27:20, ¿verdad? Entonces, ahora sí, estamos en Éxodo 25, vamos a leer el verso 37 y dice, y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. ¿Hacia adelante de qué? Acuérdense que el templo tenía dentro de su parte interior una separación donde estaba el arca del testimonio que la mencionaron. Hagan de cuenta que esta era el arca de la alianza que tenía los querubines. Dentro de ella estaba el maná en un jarrón de oro, estaba la vara de Aarón que reverdeció y estaban las tablas de la ley, ¿verdad? Las que Dios le entregó a Moisés, que después se quebraron y él mandó a hacer otras como las primeras y las guardaron como testimonio. Pero ese era el lugar santísimo que estaba separado por una cortina y en ese lugar santísimo no podía entrar nadie sino el sumo sacerdote. Los sacerdotes, hijos de Aarón y sus descendientes, ellos sí podían estar en el lugar santo, que era después de la cortina. Y después de la cortina estaba la mesa de los panes de la proposición. Haga de cuenta que esta es la mesa ahora de los panes de la proposición. Y al frente de los panes estaba el candelabro de oro que debía estar encendido todos los días. Resulta que esa parte, vamos a leerla y ya les digo cómo dice literalmente en español, ¿verdad? Entonces, estábamos en el 37. Ahora vamos en el mismo Éxodo 25, pero váyanse al versículo 23, o sea, más arriba. Y dice, harás asimismo una mesa de madera de acacia, su longitud será 2 codos y de 1 codo su anchura y su altura de codo y medio. Allí sigue el relato de cómo se construye, pero vayan al verso 30 ahora, por favor. Dice así, y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición. Ahí está, delante de mí continuamente. Esa parte, la palabra pan de la proposición en hebreo dice lehem hapanim. Y lehem es pan, ya saben, en hebreo. Hapanim no es proposición, dice su rostro. Entonces,
literalmente pudieran traducir los panes de enfrente del rostro. Entonces yo les pregunto, ¿del rostro de quién? ¿Quién está simbolizando el rostro de esa persona allí? La lámpara o el candelabro de oro que le decían la luz del mundo también. O sea, ¿qué estaban diciéndonos? Que Dios, que otro de los títulos de él que se le dice en el judaísmo es Shomer Daltot Israel, el que vigila las puertas de Israel. O sea, él está velando por su pueblo siempre. Porque la mesa de los panes, ¿cuántos panes tenían? 12 panes, que eran las 12 tribus del pueblo de Israel. Entonces lo que estaba simbolizando es que Dios estaba velando siempre por su pueblo. Hay una canción que dice, Inelo Yanon Veloy Shan Shomer Israel. He aquí que no se duerme ni adormita el que guarda a Israel. Y por eso era que era estatuto perpetuo que los sacerdotes estuvieran pendientes de mantener esa lámpara encendida todos los días para mostrar como símbolo que Dios siempre estaba mirando a su pueblo, ¿verdad? Siempre lo estaba guardando. Si no fuera así, hace rato los enemigos hubieran consumido nuestro pueblo, ¿o no? Hasta el día de hoy es así. Dios no existiera y el pueblo de Israel hace rato lo hubieran borrado. Porque siempre los enemigos, y está en los salmos, tus enemigos dicen, borrémoslo para que no sean más nación, que dejen de existir. Lo dijeron los mismos nazis de la misma manera literal. Así es que van a ser como si nunca hubiesen existido. Pero Dios, que sí existe, y aquí también lo cantamos, dice, Israel vive. ¿Por qué? Porque Dios vive. O sea, es parte de las alabanzas que cantamos acá. Entonces eso es lo que nos está mostrando, ese símbolo tan hermoso que Dios mismo hizo. O sea, es una manifestación de su amor, de que nosotros sepamos que nosotros somos como la niña de su ojo, nadie se puede meter con su pueblo, porque si no, Dios va a responder, ¿verdad? Ahora vamos a regresar a Éxodo 28:2, donde iniciamos, para que veamos también el otro componente. Está la parte del templo que tiene una cantidad de enseñanzas que darnos, solamente tomamos esa parte. Ahora miremos a los sacerdotes, ¿verdad? En Éxodo 28:2 dice, y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Miren esto. Esto es importante y bonito también. O sea, Dios viste al menesteroso, dice la Escritura. Nosotros que carecemos de méritos para entrar en contacto con la santidad, con lo que Dios es, que nos hacen falta muchas cosas, Dios nos suple lo necesario para acercarnos a Él. Todos los profetas decían, apártate de mí, Señor, que soy pecador, lo dijo el apóstol Pedro. Isaías dice, no, Señor, no te acerques a mí, yo habito en medio de labios inmundos y sabes que yo también tengo los labios sucios. Yo he dicho cosas malas, no me puedo acercar a ti que eres santo, santo, santo. Y Dios dice, no te preocupes, si ves el altar donde se hacen los sacrificios del inocente, del cordero. Bueno, yo he tomado un carbón de allí, que es el que consume eso para que suba como un olor fragante para mí, y con ese carbón te he quitado la inmundicia de tus labios sin dañarte. Obviamente, si Dios no hubiera intervenido, se quema ese un carbón encendido, eso se te pega, te quema los labios, te deja la boca dañada, pero este es el accionar de Dios, ¿verdad? Él llega a ti y te quita solamente lo que te está dañando. Si es tu corazón de piedra, que dice, destruye el corazón de piedra y ponga un corazón de carne. Si ese corazón todavía está generando malos pensamientos, pues un nuevo nacimiento, una nueva creación. Olvídate de lo anterior, las cosas viejas pasaron, ya no me importan, las declaré muertas en la cruz. De aquí en adelante hay otra creación. Eres el mismo, pero diferente. Es como una contradicción rara, pero tú eres consciente de que eres tú y de que te redimieron. O sea, no eres... Porque si no es lo mismo que te mataran e hicieran otra persona que se parece a ti, pero no tenían nada de conexión, no. Eso es lo maravilloso del accionar de Dios. Dice que la palabra es como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo, discierne los pensamientos y todas las cosas. Y eso está hablando prácticamente como si estuviera hablando de una de las cirugías de hoy en día de corazón abierto. Que a donde el médico tenga temblor o algo, ¡fua!, hace un desastre y se murió la persona, ¿verdad?
Pero esas personas que Dios ha puesto, que les ha dado la sabiduría para trabajar, hacen las cosas bien y, hombre, como nuevo, como dicen las mismas personas que les han hecho ese tipo de operaciones, ¿no? Creo que dicen, volví a vivir o nací de nuevo, dicen. O sea, lo están hablando figurativamente, pero miren la cercanía de la figura que Dios nos plasma en las Escrituras, ¿verdad? Está diciendo, si Dios hace esa obra en ti, nacerás de nuevo realmente en el ámbito más alto que es el espiritual. Dios va a destruir las obras del maligno, la carne, a Satanás y al mundo, todo lo que albergue tu corazón así dentro lo va a sacar de una y empieza a hacer una obra de no retorno hacia la salvación, ¿verdad? Y eso está visto también en este accionar de los sacerdotes levantados por Dios, porque es que ellos no quisieron, no, yo, Señor, me toca a mí, en quien yo haya puesto el Espíritu, y vamos a verlo. Entonces dice Éxodo 28:3. No, perdón, me volé algo. Estábamos en Éxodo 28:2. Dice, y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Vamos a leer el 3, sí. Y dice, y tú hablarás a todos los sabios de corazón, ojo con esto, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría. O sea, no era que eran sabios porque sí. No, mira, ve quién es sabio y ese lo escoges, no. O sea, aparentemente desde nuestra perspectiva son sabios y es verdad que lo son. Pero el por qué viene allí en el siguiente parte del verso, a quienes yo he llenado del espíritu de sabiduría, para que hagas vestiduras de Aarón para consagrarle, para que sea mi sacerdote. O sea, Dios lo llama y capacita a otras personas que también llama para participar de la obra de alguna forma, ¿verdad? Entonces, ojo, acuérdense eso, el sabio de corazón es al que Dios llena de Espíritu Santo, por lo tanto la obra del revestimiento de santidad e incorruptibilidad es de Dios totalmente. Acuérdense de eso que Jesús le dijo al apóstol Pedro, ¿se acuerda cuando le preguntaban, ¿quién dice la gente que soy yo? Una cantidad de cosas, ¿y tú quién dices? Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, bienaventurado eres Pedro, eso ni siquiera salió de ti. Mi Padre te lo reveló. O sea, ahí hay un ejemplo. Y entonces, Él, ¿qué está diciendo? Esa revelación no es humana, no te equivoques. O sea, bienaventurado, bendito y dichoso, porque Dios te la ha dado a ti para que la compartas, pero no es tuya. Lo que por gracia recibí, por gracia di. Y ahí hay otra parte importante que el Mesías dice, yo edificaré mi iglesia. O sea, Él mismo es el que la está construyendo, el que está llamando, el que está capacitando y el que está haciendo que las personas participen o sean partícipes de ese supremo llamamiento, ¿verdad? Ahora, teniendo en cuenta esto, vamos a ver entonces cómo es esto del sacerdocio. Porque muchos, no, es solo los levitas. O sea, eso es cierto, pero no era la intención inicial. ¿Por qué? Vamos a ver lo que dice la misma palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a 2 Corintios 5, bueno, 2 Corintios 5, 3 en adelante, del 3 al 5, vamos a ver el revestimiento primero y después sí vamos a ver lo que les estaba diciendo de la intención de Dios para el sacerdocio, que no era limitado, sino abierto a todas las tribus de Israel, ¿verdad? Pero aquí en 2 Corintios 5:3 nos habla también de Dios como edificando y embelleciendo a su congregación, a su cajal, ¿verdad? A su iglesia. Dice, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Obvio que aquí nos está hablando ya del nivel último, al que yo les decía, cuando esto mortal sea absorbido por la inmortalidad, cuando el Señor nos quite toda la corruptibilidad y la posibilidad de morir. Pero también en la parte intermedia hay ese accionar también de Dios con nosotros, donde dice que Él va deshaciendo las obras de Satanás en nuestra vida, porque eso no es inmediato, lastimosamente, pero tiene su sentido. Porque Dios lo hace por proceso, porque también inicialmente Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y después en esos mismos versos dice que Dios hizo al hombre a imagen de Dios los creó. No dice a imagen y semejanza los creó.
La semejanza es un proceso de aprendizaje y de caminar con nuestro Dios, así como para los que tienen hijos, es el proceso de educación. La imagen la tienen nuestros hijos por nuestro ADN, ¿verdad? Mi hija se parece a mí, los hijos de Armando a él y así, ¿cierto? La imagen es fácil, la semejanza del carácter se tiene que construir y formar en un proceso de comunión, ¿verdad? Entonces en ese proceso Dios nos enseña paciencia, nos enseña amor, nos enseña a identificar cosas que no están de acuerdo con Él para que las expulsemos, nos enseña dependencia de Él, nos enseña a contar con Él, que si tenemos un problema le hablemos, le pidamos y Él nos va a responder. Entonces allí se ven todas estas partes de cómo Dios va enseñándonos su forma de ser e implantando su carácter en nosotros, ¿verdad? Formándonos. Y esa es la semejanza. Pero bueno, voy a leer de nuevo 2 Corintios 5:3. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos de angustia, pues no quisiéramos ser desnudados, nadie se quiere morir, sino revestidos. Yo quiero que Dios, que el Mesías venga y nos transforme ya. Y dice, para que lo mortal sea absorbido por la vida, pero el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado el Espíritu como garantía. Entonces tenemos la garantía, no se preocupe, eso va a pasar. Si nos morimos, las Escrituras dicen, Cristo las primicias, luego nosotros en su segunda venida vamos a ser levantados. Así que ahí tenemos esa ¿cómo se llama? Esa confianza en Dios. Ahora vamos a ver, regresemos a Éxodo 28:12, donde nos habla una parte que es hermosa porque está hablando del sumo sacerdote, sus vestiduras, y está hablando de unas hombreras que él tenía, como unos platinas acá. Y miren lo que dice, Éxodo 28:12, y pondrás las 2 piedras sobre las sombreras del efod para piedras memoriales a los hijos de Israel, o sea, para que Dios nunca se olvida, ¿verdad? Pero hay veces en las que uno clama y ay, parece que Dios se hubiera olvidado. Ejemplo, cuando el pueblo de Israel estaba sufriendo en Egipto y entonces después Dios les manda a Moisés para libertarlos, ¿verdad? Pero entonces es una manera de que el pueblo sepa de que Dios está pendiente de su pueblo, como era la simbología del candelabro de oro y los panes de la proposición, pero siempre había esa manera en la que Dios ahora le está hablando al sumo sacerdote y el sumo sacerdote tenía que llevar unas piedras con los nombres de los hijos de Israel en los hombros, como levantándolos hacia Dios, ¿verdad? Como diciéndole, Dios, acuérdate de tu pueblo, de tus promesas y de que tú dijiste que si ellos pecaban, tú los ibas a perdonar y a purificar y a limpiar. Para eso me pusiste a mí en este rol, es como decir el sumo sacerdote, ¿verdad? Pero el sumo sacerdote, así como decimos que el Mesías es el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, el Maestro de los Maestros, el Profeta de los Profetas, o sea, de Él salen todos los dones. ¿Quién será el sumo sacerdote de todos los sumos sacerdotes? El Mesías Yeshua. Y entonces, ¿qué está diciéndonos el Señor con esta parte de las Escrituras? Que el Mesías Yeshua cargaba con el peso de todos los pecados de su pueblo, de la creación, en sus hombros. De hecho, el título, cuando Juan el Bautista lo ve, dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También una traducción alterna dice, este es el Cordero o el Siervo de Dios que no solo quita, sino que lleva sobre sí el peso de los pecados del mundo. Él lleva eso encima de él como memoria de nosotros, Él se acuerda de nosotros y por amor a nosotros es que Él se somete a todo ese peso. Que cuando estaba en Getsemaní, ¿se acuerdan de Getsemaní, verdad? Y también Getsemaní es un aparato que se utiliza para machacar el aceite de olivas, es como una piedra así, pesada, alta, que se pone sobre la rueda esa que está encima de los olivos que se han recogido para que saque el aceite. Y fue en ese mismo lugar donde el Mesías se va a orar. ¿Se acuerdan que dice, Padre, si es tu voluntad, pase de mí esta copa? ¿Cuál copa?
la copa del juicio, la segunda. Entonces era como, no, tienes que ir porque para eso te he enviado, para redimir a la humanidad. Entonces el Mesías en ese mismo momento es como si se hubiera hecho cargo de todos los pecados de la humanidad sobre él, y precisamente en Getsemaní, siendo el Yeshua HaMashiach, que le decían el Netzer, ¿se acuerdan? El Nazareno. Allí la palabra sería Netzer, según algunos estudiosos, y Netzer es el retoño de olivo. Entonces él estaba como un retoño de olivo en el Getsemaní, como si tuviera los pesos de todo el pecado del mundo encima de él, y estaba saliéndole, ¿se acuerdan? Gotas de sangre. Y exactamente. Y muchos de los que ya investigan por la parte de biología y de fisiología dicen que eso sí puede ocurrir cuando hay un estrés muy grande, un peso tan grande que solo lo podía llevar él, pensando en nosotros y por amor a nosotros, porque él siempre lo dijo, es que yo lo voy a hacer por ustedes. Cuando el apóstol Pedro le dijo que eso nunca te pase, apártate de mí, Satanás, yo he venido a eso. Y lo hacía era por amor. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, esas dos piedras sobre las hombreras del efod, regresando a Éxodo 28:12, son memoriales para los hijos de Israel. Y mire lo que dice la siguiente parte del verso. Y Aarón, que es el sumo sacerdote de turno en ese momento, llevará los nombres de ellos delante de Adonai sobre sus dos hombros por memorial. Como decir, Padre, aquí te entrego todos estos y ninguno se perdió. ¿Se acuerdan de ese texto en Juan? ¿Verdad? Entonces, allí comparamos ese rol del Mesías como sumo sacerdote completo, ¿verdad? Vamos a ver, os dicho, voy a volarme un poco de cosas porque si no no voy a terminar, pero vamos a ver qué es lo que dice Hebreos 9, que yo les garantizo que el escritor de esta epístola siempre tuvo en mente todo eso que estábamos leyendo. Antes de leer Hebreos 9, téngalo ahí separado. Vamos a Ezequiel 43, muy rápido, que esa es la haftará o la porción de los profetas que está acompañando esta parashá que estábamos estudiando hoy, ¿verdad? Ezequiel 43 del 10 al 12. Entonces dice así: tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa. Están hablando del templo, ¿verdad? Y avergüéncense de sus pecados y midan el diseño de ella. Y si se avergonzaran de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa. O sea, el diseño del templo estaba conectado también, esto es una interpretación que ellos tenían guardada, con el Mesías y con el cuerpo de Dios también. Entonces dice, cuando ellos entiendan el diseño de la casa, del templo, y reconozcan sus pecados y se avergüencen de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas y sus entradas, y todas sus formas y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones y todas sus leyes. Describe delante de sus ojos para que guarden toda su forma y todas sus reglas y las pongan por obra. Esta es la ley de la casa. Sobre la cumbre del monte, del recinto entero, todo en derredor será santísimo. He aquí que esta es la ley de la casa. Vuelven y repiten. Salten al versículo 27. Dice así: y acabados estos días, del octavo día en adelante, o sea, después de la terminación de la dedicación del templo, los sacerdotes sacrificarán sobre el altar vuestros holocaustos y vuestras ofrendas de paz, y me seréis aceptos, dice Adonai el Señor. Se está diciendo que el propósito de ese templo era limpieza, purificación, con el propósito de acercarlos a Dios. Porque el único que entraba en el lugar santísimo donde se manifestaba la presencia de Dios era el sumo sacerdote, pero él venía también con su recordatorio de que yo no vengo solo. Yo vengo aquí cargando a todo tu pueblo para que tú te acuerdes de él, para que lo bendigas, para que lo perdones y lo purifiques, ¿verdad? O sea, que ese era el mediador o el
el mediador entre el pueblo y Dios. Y ahora vamos a ver ahora sí lo que dice Hebreos 9:1. Hebreos 9:1 dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto. Voy a hacer una pausa aquí y recuerden que acá no tenemos esa interpretación de, no, el antiguo pacto y el nuevo pacto son contrarios, este reemplaza al otro, no. Aquí tenemos un concepto así. Los dos son conectados, no se pueden separar y de hecho hay una traducción hablando del Brit Hadashah, lo que dice Jeremías 31:31, ¿se acuerdan? Es aquí que era un nuevo pacto, lo traducen. Pero la palabra Brit, pacto, y la otra palabra Hadash o Hadashah, el Hadash viene de Rosh Hodesh, ¿se acuerdan? La luna nueva, que es como el cuarto menguante a cuarto creciente. La luna, ustedes saben que tiene un ciclo en el que se hace grande y después se desaparece totalmente y después empieza a crecer otra vez, a renovarse. Entonces el pacto nuevo, o sea, sí tiene innovaciones, vamos a decirlo así, pero también es una renovación, ¿verdad? Es similar a lo que ocurrió con Moisés cuando recibió las tablas de piedra y él en su humanidad vio el pueblo, nos las embarramos, Señor, ya este pacto no se puede hacer y yo lo rompo por ti. Pero ¿qué le dijo Dios? ¿Por qué has hecho esto? ¿Quién te dijo a ti que yo iba a invalidar mi pacto? Porque es que si fuera un pacto como el que Moisés se imaginó, tendría razón. Ese pacto depende tanto de Dios como de nosotros. Y entonces ahí sí, como fallamos nosotros, se acabó el pacto, no hay. Eso es lo que algunos interpretan de los de la teoría del reemplazo. Pero el pacto de Dios con el pueblo siempre fue unilateral. No importa lo que tú hagas, yo te voy a salvar a ti. La promesa que Dios hizo, la hizo por su propio nombre, no teniendo por quién jurar por encima de él, porque no hay nadie garantizándonos, yo voy a cumplir esto, ¿verdad? Entonces, aunque tú no lo comprendas, Moisés, hazme otras tablas. O sea, renueva el pacto que se rompió en verdad por los pecados, pero vas a ver cómo yo las arreglo. Y de la misma manera, así vamos a tener eso en mente cuando leamos esto, ¿verdad? Porque si hay unos cambios en apariencia o en forma, más no en fondo. Pero sí hay algunas cosas que en verdad cambiaron para nosotros, pero ya estaban dichas por Dios. Como yo les decía, la intención de Dios era que todo el pueblo fueran sacerdotes. Ustedes me serán una nación de reyes y de sacerdotes. Eso lo dice tanto el apóstol Pedro como el mismo Moisés. O sea que Dios no quería que fuera solamente Leví, ¿se acuerdan? ¿Por qué fue solamente Leví? ¿Quiénes han leído? Porque ellos se apartaron de la idolatría y de la inmoralidad que trajo el becerro de oro. Entonces Dios dijo, bueno, como todo el pueblo se apartó, se contaminó, excepto la tribu de Leví, ahora ya no va a ser todo el pueblo sacerdotes, nada más va a ser Leví. Pero la intención de Dios se mantuvo y cuando empezó a hacerse realidad, cuando empezó a cumplirse eso, después del derramamiento del Espíritu Santo, donde dice el apóstol Pedro, ustedes son una nación de reyes y de sacerdotes para mí. Entonces ahora mismo ya estamos viendo que eso se está dando, ¿verdad? Entonces vamos a continuar en Hebreos 9, 1 en adelante. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Lo que nos estaba diciendo Ezequiel, entiéndanlo, para que se avergüencen y se arrepientan, aquí retoman esa idea. Entonces dice, en la primera parte llamada el lugar santo estaba el candelabro y la mesa y los panes de la proposición, lo que acabamos de explicar ahorita. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Y así
Dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año. Esta claridad es precisa. No sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. ¿Se acuerdan de memorial? Pero él no podía entrar tampoco en cualquier condición, tenía que arrepentirse él y traer a los arrepentidos delante de Dios. Y decirle, mira, aquí estamos. Entonces dice el verso 8, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. ¿Quién es el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando están diciendo eso, están diciendo todavía el Mesías, que es el camino al lugar santísimo, que ahora vamos a ver que no es solamente el edificio temporal, que eso usted lo puede entender como una embajada del reino de los cielos. El mismo Mesías, que era el reino de los cielos en medio de nosotros, lo iba a manifestar y así lo hizo. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. O sea, ese culto que fue dado por Dios está claro que no iba a ser eterno, ¿verdad? El del sacrificio, porque esos sacrificios no podían quitar la conciencia de pecado en realidad. Eso lo hacía solo Dios, lo hacía por medio del Espíritu Santo, pero acuérdense que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, no había sido derramado como sello permanente. Podía caer sobre algunas personas de vez en cuando, podía traer profecía, podía traer juicio con los jueces que necesitara levantar en el momento, pero todavía no había llegado ese momento de la promesa en aquel tiempo, ya que consiste solo de comidas y bebidas y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Pero estando ya presente el Mesías, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho por manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santificaran para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Entonces todos los sacrificios que yo les decía del inocente animalito estaban apuntando al inocente Mesías. Y ese Mesías se ofrece como un sacrificio válido, vivo y verdadero de parte de Dios, avalado por Él, y al hacerlo hace esa transferencia de la que hablábamos inicialmente. Dame tus pecados, que yo te doy mi santidad y mi pureza. Y así satisfacemos la justicia de Dios y se derrama su gracia, porque fue Él el que produjo esto. Dice entonces el verso 14, cuanto más la sangre de Cristo, voy a leer esa parte, del cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Aquí viene lo que no podía hacer los animalitos. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados recibieran la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento o promesa, es necesario que intervenga la muerte del testador para que dé la herencia. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. O sea, uno normalmente antes no podía cobrarla, no, dame la herencia del abuelo, pero el abuelo está vivo, no lo mates. Donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua. O sea, esta parte no la leímos, pero así fue como dedicaron el templo, lo rociaron con la sangre.
Entonces dice, lana escarlata e hisopo, y él roció el mismo libro y también a todo el pueblo diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios les ha mandado. Y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, no hay posibilidad de venir a redimir a un pecador si es que el Mesías no hubiese derramado su sangre. Era necesaria su muerte y también su resurrección. Entonces, ya para terminar, vamos a leer allí mismo el verso 23 en adelante. Dice así: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró el Mesías en el santuario hecho de manos, figura del verdadero. Entonces, ¿qué está diciendo? Lo que se hizo acá en la tierra estaba representando a el reino de los cielos, ¿verdad? Entonces dice, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros delante de Dios, con el mismo rol que hacía el sumo sacerdote, que venía con el memorial: yo vengo a nombre de todas estas personas que están escritas en el libro de la vida, es más o menos. Y no para ofrecerse muchas veces. Ustedes saben que los animalitos y todo eso era sacrificios continuos, porque todo el mundo pecamos todos los días. Y también había un reseteo que era Yom Kippur, Yom HaKippurim. Todo eso hacía alusión a ese día en el que, según el profeta Daniel, con una sola ofrenda haría perfectos a los santificados. Lo repite también el nuevo pacto. Entonces aquí lo vamos a leer. Dice, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario morir muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una sola vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, esa pared que había separado nuestras vidas de Dios, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también el Mesías fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos en sus hombros, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ahí está: muerte y resurrección, purificación y limpieza nuestra por su obra, y después la esperanza de verlo nuevamente ya sin pecados, porque eliminó nuestros pecados. Él nunca tuvo los de él. Acuérdense que los sumos sacerdotes terrenales tenían que ofrecer sacrificio por sí mismo y después por el pueblo. Acá el Mesías nos dice que no tenía que ofrecer nada por sí mismo porque nunca pecó, pero cargando todos nuestros pecados se presentó para destruirlos. Y después es como cuando el sumo sacerdote entraba en Yom Kippur y todos estaban a la expectativa, ¿se acuerdan? Si sale vivo tenemos perdón. Si no sale vivo, se aproximan días terribles, algo así. Y entonces llegaba el Mesías y murió. Pasaron 3 días, 3 noches, resucita. Muchos lo ven y dicen, espérate, todavía no he subido a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Se presenta en el reino de los cielos victorioso y diciendo, no vengo solamente a nombre mío, sino representando a toda la humanidad redimida, para que fuéramos aceptos en el reino de los cielos. Entonces, después de hacer eso, regresa y muestra el testimonio de que destruyó la muerte. Y haciendo eso, todos los apóstoles dejaron de ser cobardes, escondidos, a dar sus vidas por el evangelio y por la verdad. Y al día de hoy tenemos el testimonio de las Escrituras y este mensaje que es predicado en todas las comunidades creyentes, en Yeshua como el Mesías. Y con esto, hermanos, vamos a dar por terminada esta enseñanza. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos guarde, que nos siga protegiendo, que nos permita seguir creciendo, dando frutos y a su servicio. Bendito Dios, te damos gracias por este día de Shabbat, te damos gracias por la posibilidad, Señor, de compartir tu palabra, de escudriñarla, Señor, como tú nos mandaste, y de ver, Señor, que si buscábamos la vida eterna lejos de ti, pues las Escrituras siempre nos iban a mandar a Yeshua, el Mesías,
No hay otro fuera de ti, tú eres el camino, la verdad y la vida, y te agradecemos, Padre, porque has iluminado nuestras conciencias, nos has purificado y perdonado, y nos has mostrado, Señor, que la esperanza de la resurrección es la realidad que nos espera, que sabremos que, Señor, te vas a manifestar pronto, Señor, con tus santos ángeles contigo. Sonará el shofar, la trompeta, y después a la última trompeta los muertos en el Mesías resucitarán primero, y los que habremos quedado seremos transformados, Señor, para recibirte alegremente, Señor, y ver tu reino, Señor, absorbiendo todas estas cosas que te rechazan, Padre. Sabemos que vas a acabar con el mundo, con Satanás y con nuestros pecados, Señor, que ya tenemos la garantía del Espíritu Santo de saber que hemos sido perdonados, pero falta también, Señor, la transformación de nuestros cuerpos, Señor, a la vida eterna, Padre. Te pedimos en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, que siga guardándonos y protegiéndonos. Amén.